Cosas que disfruto, 1. Venir a hacerme las uñas. En principio porque me las estoy comiendo mucho. Yo este último mes literalmente me las arranqué, tengo todos los dedos lastimados, etc. Hay como una cuestión con la ansiedad resarpada. Y hacerme las uñas siempre me sirve para, en principio porque está lindo, en segundo lugar, para no lastimarme tanto los dedos, las manos. Pequeños problemillas de la ansiedad. Un perro. Pero no puedo dar vuelta a la cámara. No. Cosas que disfruto. Parte 5. Fumar abajo de la lluvia. No, esa parte no. Sí, no está bueno. Pero ahora ya no lo puedes subir. Otra cosa que disfruto es estar sola en casa. Hoy mi novio se fue a comer a lo de una amiga, entonces yo me iba a hacer unos fideos, pero dije, me puse un poco triste, mejor me pido algo de comer y veo un capítulo de Malcolm in the Middle. Entonces eso es lo que está sucediendo en este momento. No se quiere acercar, no sé. ¿Qué hace ahí sola? Estamos hablando con Paula. Trabajo. Es un video registrativo, lo está grabando Mila. Alguien se mete a ver el video y se encuentra con esto. Sí. Está bueno. Es como una selfie que no para de mantener. Sí, que es constante. Están organizando una entrevista para decir qué está pasando hoy y están eligiendo a la persona más joven que encontraron. Que es Dana. Basta, se me cayó para la puta. No. Una persona que se había salido a la botánica porque tenía ¿Queda bien o más de atrás? Yo creo que está bastante bien, amiga, ¿Cómo seguimos? Vamos a tomar un café. Pero para Café. nunca fui a la Panera Rosa. ¿Sabes que yo tampoco? Yo una vez sí. Es muy de cheto al pedo. ¿No es muy de culo roto? Sí, al pedo. Yo estuve grabando. para cuando la amiga le un auto, no suba bien a la vereda. Ya van a ver. No vamos a ir a San Telmo a tomar café. ¡Ay, salió bien! Che, boluda. ¿Viste la cuenta cancelaste y pedí? Se jugó plata, Sí, toda la vez. ¿Pero funciona tan así? Sí, amiga. Bueno, le explicamos que me equivoqué. Primero le explicamos que le explicamos que me dejamos. Le explicamos que yo soy del conurbano. Me quedé con una base. ¿Quién? No voy a decir. No me quemé. No lo voy a decir. Apaga esa cámara. Otra cosa que disfruto es que Tommy cocine, porque él cocina muy muy rico. Esa fue una de sus métodos de conquista. Pero como trabaja cocinando, dice que no quiere trabajar en casa, es decir, que no quiere cocinar en casa porque él trabaja cocinando. Pero cuando sucede, es un lujo. Así que voy a grabar el proceso de Tommy cocinando. O finalmente el tenis, con todo lo que uno tiene que adaptar. Alguna vez pensó que ese palito de vida, esto era típico
permita, las partes artísticas se pueden disfrutar. Es la interpretación entonces. La interpretación entonces es lo que trata de hacer más complejas y que son capaces de llegar a otros niveles que músicas más simples, que tienen un nivel mucho más bajo, que se limita a lo que es. Y otra de las cosas que disfruté, fue haber terminado de leer este libro, que es Madame Bovary. ¿Qué pasa? Yo este texto lo tengo que terminar utilizando en un trabajo de la facultad, que tengo que compararlo con otra obra que es Cumbres Borrascosas. En fin, la cuestión con este texto es que yo al principio me había comprado una edición muy barata, en el que, claro, es un libro, un relato que se sitúa en el siglo XIX, escrito en el siglo XIX, en Francia, con un montón de términos propios, de referencias culturales, digo, repleto de contexto que si no tenés una edición piola, vas a terminar perdiéndote o comiéndote un montón de cosas que si no están situadas, si no están explicadas, pasan de largo y son recontra útiles como para poder terminar de comprender qué es lo que está queriendo decir el relato, al fin y al cabo. Entonces, bueno, mi profe por suerte me presta esta edición mucho más completa y yo arranco desde el principio. Digo, lo que había avanzado, que más o menos ya estaba como por la mitad de la obra, digo, no, como esta es una edición que está muchísimo mejor, que me va a dar más contexto, voy desde el principio. Lo que me costó. Bueno, y en este contexto, con el gato y una copa de vino, porque es toda una perfo, debo decir, tal. Bueno, y ven. Empecé a grabar y Milla empezó a mostrar el ano. Ven. Me quedó tan bello. Ay, pero salí enfrente de la copa. Entonces, y aprovechando que esto no es una ponencia ni un trabajo y que solamente estoy hablando de lo que a mí me parece, sin tener que fundamentarlo, aprovecho para decir que lo que más me gustó a mí del texto fue que me produjo un montón de cosas. Y parece algo vacío decir que un texto te produce un montón de cosas, por supuesto, ¿no? Por algo estudio lo que estudio. La cuestión aquí es que ese tedio que yo sentía al principio se fue desmoronando hasta convertirse en una especie de fascinación por el nivel de complejidad del personaje y porque no podía obviar que en un principio yo me había identificado con Emma, sobre todo en este aspecto de que esta interpretación literal que ella hace de las novelas románticas que lee, que terminan configurando una idea del amor en ella que si no coincidía con las novelas románticas no era real, ¿no? Los hombres tenían que ser de determinada manera, la gente tenía que amoldarse a los estereotipos que ella había construido a partir de su propia interpretación de la literatura. Y sobre todo la experiencia amorosa tenía que cumplir ciertas condiciones que al fin y al cabo son imposibles. Porque digo, en principio forman parte de la ficción, son ideales, los ideales se soportan en el mundo de las ideas, pero cuando intentan llevarse a lo terrenal, por supuesto que se terminan cayendo. Pero ella siempre terminaba buscando sentir lo que los libros decían que era el amor. Y ahí uno no puede obviarlo, ¿no? Como que no puede simplemente ignorar esto que al parecer es, no sé, al menos a mí me tocó muchísimo. Esto de creer en la ficción como una representación de la realidad, cuando dista muchísimo de eso. Es simplemente una forma de la realidad, falsa a veces, otras veces no. Pero bueno, el personaje después se termina rompiendo, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Como que le terminan sucediendo tanta cantidad de cosas y las decisiones que ella toma son muy dramáticas, siempre están como muy mediadas
por todavía un carácter de ficción, de drama, de impulso, que en vez de ser heroico, en lo terrenal, digo, en la realidad que habitaba el personaje, es hasta nefasto, digo, se transforma en algo confuso, extraño. Ves un personaje con una moralidad muy gris, difícil de sostenerse, y construir eso es muy complejo. Entonces, bueno, seguramente cuando me sienta a estudiarlo y defina una teoría, una hipótesis que desarrollar, que justificar, y empiece a leerlo con otros ojos y a identificar cosas que, digo, en una primera lectura pasan por arriba, pueda encontrar otros aspectos mucho más fascinantes que esta primera impresión. Pero en principio no la quería descartar, ¿no? Como también está muy bien retratada la depresión, en un momento en el que la depresión como tal no existía, ¿no? Como una tristeza galopante y abrasadora que sentía ella, capaz de hacerla no solamente separarla de su mundo, sino que todo tiene un nivel de hastío y de tedio al principio, que a mí como lectora me hizo sentir eso que sentía el personaje. Esa pesadez, ese mundo completamente aburrido e insignificante, que está tan bien detallado, que te abruma tanto como lector, porque uno termina diciendo, hace falta que yo sepa esto. Y ahora que lo pienso, ese tedio que yo sentí al principio terminó generando esa identificación con el personaje, otra vez. Esa depresión que sentía ella al principio de la novela, por no tener la vida que deseaba y por estar en un contexto que no era el que pretendía, yo la sentí como lectora, no en la cabeza de ella, pero sí sentí ese tedio en la lectura, que por supuesto después, conforme avanza el relato y ella termina haciendo algunas cosas muy distintas que al principio, la lectura va avanzando y la impresión que tiene uno es muy distinta también, ¿no? Como que va sintiendo otras cosas. Wow. Pero bueno, disfruté muchísimo de poder terminarlo. Disfruto también de pensar que ese aburrimiento al principio no era una cuestión meramente mía, sino que quizás era una especie de estrategia. Pero bueno, cosas que disfruto.